Charlamos sobre matemáticas desde la investigación hasta el aula, con Cecilia Calvo. Hola, Pau. Hoy estamos lejos uno del otro, ¿eh? Hoy estamos muy lejos. Estoy a medio camino volviendo de Euskadi, he estado unos días por allí, pero no podía faltar nuestra tarde Nuestro de... encuentro, no. Si no, no nos vamos de fin de semana hasta no poder hablar aquí, digamos, en el podcast. Dime, ¿de qué tenías Totalmente. pensado hablar hoy? No, hoy tenía pensado en, sencillamente, o no sencillamente, ya veremos, seguir con lo que ya empezamos el viernes pasado, que De la no sé si te práctica, acuerdas que, ¿no? Sí. sí, que empezamos a hablar de la práctica, ¿no? Empezamos a hablar de este concepto de esta idea que evidentemente sale natural. Cualquier maestra que nos escuche sabe que para que un alumno acabe sabiendo hacer cosas, ¿no? En matemáticas, hace falta que practique. em, y pensábamos que era un buen momento para empezar a hablar de por qué es importante practicar, que por mucho que construyas muy bien los contenidos, ¿no? Por mucho que los construyas con una secuencia lógica y que manteniendo siempre esta necesidad que tenemos o esta voluntad que tenemos que el alumno entiende lo que está haciendo, no es suficiente. Lo que vimos la semana pasada es que no es suficiente eh, aprender significativamente las cosas y entender todo lo que hacemos, sino que es necesario siempre practicar, ¿no? Un poco esto es el punto de partida. Sí, me acuerdo Y que, sí, perdona, pero si no, que me acuerdo que habíamos estado trabajando mucho sobre la idea de balance, ¿no? De que había de haber un equilibrio entre el tiempo que en el aula se dedica a construir y el que se dedica a consolidar y practicar. Pero que justamente no tenía sentido construir, ¿no? Sin consolidar en ningún momento, pero por otro lado, y eso descartadísimo, solamente consolidar y practicar sobre cosas que son, digamos, humo, tampoco tiene sentido. O sea que hay una cuestión de balance y también hablamos mucho de que veníamos de una situación tradicional donde el foco se ponía principalmente en la práctica y en el conseguir fluidez, digamos, en la ejecución de determinados procedimientos matemáticos sin haber construido antes, y que quizás, digamos, lo que nosotros tenemos que poner es el foco también en la fluidez, no solo en la construcción, pero siempre que la fluidez esté al servicio de poder generar más aprendizaje significativo, ¿no? Era un poco eso lo que estábamos. Sí, una idea de balance principalmente. 100%. Y nos focalizamos mucho o sea, lo que está diciendo es 100% así, y a veces es por eso que nosotros cuando hablamos de didáctica de las matemáticas le damos mucho peso a la parte de cómo se construye, porque creemos que es muy importante que se construya bien y es para hacer un poco, ¿no? De lo que dices tú siempre, la contra a únicamente practicar. Pues es verdad que practicar es necesario. Y lo que hablamos mucho, Cecilia, para seguir a partir de aquí, no hablamos mucho de que hay ciertos conceptos que se tienen que practicar tanto para que nos entendamos, porque tiene que haber un punto donde el alumno sea muy fluido en ellos. Y hablamos de conceptos como las tablas de multiplicar, como las tablas de sumar, ¿no? Estos conceptos que es básico llegar a ser muy fluido, ¿no? Que te pregunto algo y la respuesta está automatizada. Eh, Pero no pero, sé si te pero acuerdas, Pau, que te dije que sí, nos habíamos centrado mucho en esas dos cosas, pero que no eran las únicas, ¿no? En un momento apareció una es una cosa que a veces le llamamos la regla del cero, ¿no? Que es una que si yo tengo automatizado 6 más 7 que es 13, también tengo que tener automatizado que 60 más 70, que es aplicarle, digamos, agregarle ceros a los hechos básicos, y que son también a nivel de hechos básicos. Y también es 6 más 7 es 13, 60 más 70 es 130, pero también 6 por 7 es 42. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con 600 por 7? ¿Sí? Son estas. Teníamos las tablas de sumar y las tablas de multiplicar, y ahora le agregamos un elemento más que está muy relacionado con entender el sistema de numeración posicional y decimal que utilizamos, que es aplicarle, digamos, la regla del cero a esos números, y eso también es un hecho básico que es imprescindible. Hacer dobles y mitades de números que estén, aunque estén fuera de las tablas, o sea, tener alguna estrategia para hacer
doble de, no sé, de 27 y que no sea, digamos, cerrar los ojos y pensar que tú haces 2 por 7, 14, pongo el 4, me llevo una y ya me olvidé de los números que tenía. No, el doble de 27 lo puedo hacer haciendo el doble de 25, que sé que es 50, y el doble de 2, que es 4, y por lo tanto es 54, o el doble de 20 y el doble de 7, o el doble de 30 y restarle el doble de 3, pero tengo que tener Hay muchas, muchas formas, pero que tiene que hacer dobles y mitades también podrían ser considerados de estos, que sería una fluidez del nivel más bajo, que es ser fluido en, digamos, que tú me preguntes un resultado y yo inmediatamente sea capaz de darte el resultado. Tú me pides una operación y yo te digo el resultado. Los números cuadrados, por ejemplo, eso también es un hecho básico. Saber que los cuadrados son 1, 4, 9, 16, 25, 36, eso es fundamental porque si en algún momento tengo una situación de estimar una raíz cuadrada, lo tengo que hacer a partir de esos números. O saber cuáles son los números primos, por ejemplo, entre el 1 y el 100, ¿sí? Todos esos son hechos en que yo tengo que ser muy fluida, pero son a nivel de hechos básicos, ¿sí? Y me imagino que hoy quieres hablar de otro tipo de fluidez que necesitamos, bueno, ¿no? claro, yo me pregunto, bueno, primero que has dado aquí un listado muy exhaustivo, supongo que si nos pusiéramos, pero es muy interesante, y pienso también, Cecilia, que nadie se piense que tú estás diciendo esto como que de golpe tenemos que seguimos la misma filosofía que teníamos hasta ahora, ¿no? Que la idea no es que haya una clase que sea vamos a aprendernos de memoria los números primos, sino de utilizarlos en diferentes contextos y de practicar, ¿no? Es es un buen indicador para un maestro, pues los dobles, las mitades, la regla del cero, los números cuadrados, los números primos, es un buen indicador de que el alumno tiene estos conceptos básicos, fluidos, que es el indicador me refiero que es porque va a ser más fácil que luego construya, ¿no? Estrategias o contenidos más complicados. Hoy Esa es como un poco estamos la idea, separados, sí. las correcciones vienen un poco menos sobre la marcha, pero hago dos correcciones, digamos. Una es que tú decías que había hecho un listado exhaustivo. No, no creo, no ha sido mi intención, digamos. He hecho un Vale, listado amplio, pero podrían vale, vale. aparecer aquí listados más exhaustivos. Por ejemplo, no he comentado nada sobre hechos como saber que el 50% hacer la mitad, ¿sí? O Vale, saber que hacer el 10% es dividir entre 10. Hay otros, no he intentado ser exhaustiva en este vale, listado, vale. pero Pero como sí dar mínimo, como un poco una muestra. Y lo claro, otro es que todas estas cosas, digamos, son como los ladrillos con los que voy a hacer los edificios. Es lo elemento básico. Yo necesito tener los ladrillos y los ladrillos es la fluidez en estos hechos básicos. Después, ¿qué pasa? Necesito ser fluido de una manera diferente, por ejemplo, para construir paredes, o sea que es con estos hechos básicos construir otros hechos, pero que no tienen el mismo rigor. O sea, es imprescindible que todo el mundo haya pasado por hacer alguna vez 6 por 7, ¿sí? Y yo tengo que ser fluida en hacer, por ejemplo, 26 por 37. Pero cabe una pequeña posibilidad de que nunca haya hecho esa multiplicación en concreto. ¿Me claro. explico? Entonces, aquí lo que tengo que saber hacer es ser fluida en combinar los hechos básicos para hacer cálculos aritméticos, por ejemplo. ¿Me explico lo que te Claro, estoy queriendo decir? Sí, dime. sí, no, no, que pienso que es la típica cosa que yo a veces me planteo, ¿no? Yo ya sé, o sea, digamos, si me preguntas, yo ya te diría que claramente para hacer 26 por 37, que es el ejemplo que has puesto, yo creo que a nadie, bueno, a nadie, no, tampoco quiero, pero que es intuitivo pensar que para hacer esto necesitas los ladrillos que son por la tabla del 6, del 7, del 2, del 3, ¿no? Y Es y como, la regla del son los cero, ladrillos y la regla del cero, porque tú cuando y la regla haces, del cero. porque tú haces una multiplicación de decenas por unidades y de decenas por decenas también, ¿no? O sea que sí. Pues nunca había pensado yo claro, pues es que las tablas de multiplicar sí que vas a pasar por todas. En cambio, cuando tú aplicas las tablas de multiplicar,
a otra cosa, que también queremos que sean fluidos los alumnos, no tanto seguramente, ¿no? Pero queremos que sepan hacer 26 por 37 que, de forma ágil. Aquí yo no, a lo mejor ya la palabra no es fluido, ya me lo dirás tú que es la correcta, pero es verdad que yo podría encontrar una situación que nunca haya hecho en mi vida, 26 por 37, pero igualmente em, a través de practicar ejemplos similares, ¿no? O a través de practicarlo, sí que sea ágil haciéndolo. Esto tiene un nombre distinto. O sea, ya sé que a veces los nombres no hacen falta, ¿no? Pero, o sea, es más interesante entender el concepto. Pero entiendo que si lo que hemos hablado hasta ahora, sí que tú comentabas que son como conceptos o que sí que necesitamos una fluidez rápida. Cuando hablamos de cosas de como 26 por 37, que es un concepto a practicar, pero es como de otra categoría, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo por se llama eso, para esto? mostrar que tiene otra categoría, muchas veces se le pone nombre diferente. Pero, digamos, no nos tenemos que quedar en el nombre exacto porque podemos consultar a los autores si tienen un nombre y otros otro diferente. Pero, por ejemplo, una autora que para nosotros es de referencia en el tema de fluidez, que es Jennifer By Williams, a uno le dice fluidez factual o de hechos, digamos, y la otra fluidez computacional, digamos, que es de cálculos, ¿no? De Ujú. hacer cálculos con eso. Pero ¿sabes, Marc, que hay? Marc, wow, otra vez. Hay otro nivel de todavía más sofisticación, porque nosotros podemos saber, imagínate, cambio un poquito de tema, ¿no? Imagínate, yo sé sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros, ¿sí? Esta sería una, digamos, una fluidez computacional, digamos, pero puedo necesitar hacer operaciones combinadas con números enteros. ¿Ves que es otro nivel más profundo? Están los hechos, están los cálculos y después están todavía cosas en que combino diferentes maneras de hacer cálculos, ¿no? Una operación combinada, por ejemplo, además de saber sumar, restar, multiplicar y dividir, también tengo que saber, por ejemplo, el orden en que se ejecutan las operaciones, ¿sí? Por lo tanto, el tema de Claro, la fluidez es un tema que no es, digamos, saber cosas de memoria o no saber cosas de memoria. Eso podría discutirse solo en el nivel más bajo, pero después hay fluidez en saber combinar bien los ladrillos para hacer paredes y después saber combinar bien las paredes para hacer edificios, digamos, ¿no? Y seguramente hay una saber combinar bien los edificios para hacer ciudades. ¿Me explico? Tiene este carácter muy jerárquico que tenemos aquí en las matemáticas y en eso creo que tenemos que ser cuidadosos. y una pregunta, a ver si, porque se me estaba ocurriendo que el otro día hablamos que los hechos, perdón, la fluidez de hechos, ¿no? O sea, el de las tablas de multiplicar y tal, tú comentaste que una buena estrategia para ir trabajándolo es, evidentemente, con actividades que lo requieran y que, por lo tanto, necesites como ser ágil, que hay mil actividades que tampoco vamos a entrar, pero sí que a nivel de saber si lo sé o no lo sé, tú comentabas estrategias como, vale, por ejemplo, con las tablas de multiplicar, tener claro cuáles tienes automatizadas ya, cuáles puedes deducir a partir de otras y cuáles no las tienes y por lo tanto tienes que crear una estrategia. Eso era una cosa que dijiste el otro día, ¿no? Si lo digo bien. Sí, sí. A nivel... Dime, dime. No, 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 que sí, sí, que sigas, que está bien. Digo, vale, digo, a nivel computacional, a nivel de pues aplicar un algoritmo de una suma, ya sea más transparente o menos, o de una multiplicación, ¿cómo, cómo funciona esta evolución para un maestro? O sea, ¿me entiendes? Para poder identificar cómo de fluido es o no en un contenido más com- de cálculo. Sí. ¿Me he explicado la Sí, sí, pregunta? totalmente, totalmente. El otro día hablábamos del autoconocimiento del alumno, de que sepa, bueno, este es el listado de hechos que yo tendría que conocer y tú además ponías mucho énfasis en colores, ¿no? Que tenías Sí, colores de no me lo sé de memoria rápidamente, pero hay unos que, aunque no me lo sé, sé cómo ir a buscarlos de manera ágil, ¿no? Entonces, eso clarísimamente, como tú puedes hacer la lista de todos los que te tienes que saber, los puedes colorear. Pero a nivel de sumas, yo no puedo hacer colorear todas las sumas porque son muchas y todas las claro, restas y todo eso. Pero sí que los maestros lo que tenemos son tipologías de sumas, vale. tipologías de restas y lo que hacemos nosotros es proponer a nuestros alumnos diferentes tipos de situaciones para poder
identificar dónde están sus errores. Y como siempre decimos, ahí no es suficiente con marcarle una cruz o una marca de que lo ha hecho bien, sino que los maestros tenemos como muchas estrategias que es, bueno, cuando lo has hecho mal, lo primero es hacerte otras preguntas, primero que nada, para que tú te des cuenta que eso no está bien, ¿sí? Por ejemplo, si estamos haciendo 26 por 37, no sé cuál era, pero te ha dado un Sí. número disparatado, lo que tienes que mostrarle al alumno es que tú podrías hacer 30 por 40 y más o menos te tiene que dar un número cercano a ese, ¿de acuerdo? O estrategias digamos, en que tú veas, deduzcas que ese resultado no es posible. Después de que nosotros hacemos esto de que sea el propio alumno el que se da cuenta, no es solo para convencerlo, es para que también aprenda que en el futuro él puede autocorregir antes digamos, de dar a un externo a que valide. Pero después lo que tenemos que hacer son dos cosas. Uno, hacer consciente al alumno de que tenía otras estrategias para hacer ese mismo cálculo y que le podrían haber resultado más sencillas. Y otra es, pero bueno, la estrategia que estabas usando también quiero que la sepas usar bien y que no te equivoques. Entonces vamos a hacer más práctica con esa nueva estrategia, ¿sí? Y por lo tanto ahí tenemos la variedad del tipo de práctica que queremos poner. Cuando nosotros hablamos siempre de práctica productiva y reproductiva, obviamente que tiene un papel cuando desarrollamos la fluidez factual, pero tiene mucho más interés cuando lo que estamos intentando es mejorar la fluidez a nivel de cálculos o a nivel de procedimientos, ¿no? Y entonces ahí lo que tendríamos que hacer es dar a los alumnos muchas oportunidades para que pongan a prueba el conocimiento que tienen y que primero distingan de si lo entienden, lo saben hacer o no, y después de que lo saben hacer, si pueden ir mejorando, siendo más eficientes y siendo más, digamos, económicos en lo que gastan de memoria o de tiempo o de papel en conseguirlo. ¿Sí? Y si lo pudiese ordenar, a ver si lo hago bien, como para hacerlo muy, muy simple, a ver si lo he entendido bien, ¿eh? O sea, a nivel de hechos no voy a volver a entrar, ya hemos explicado los tres casos, o sea, a nivel de hechos, ¿no? Pero a nivel de cálculo, ante un error, porque como que en cálculo no existe este concepto de no tienes automatizada el 26 por 37, porque no es el objetivo que automatices 26 por 37, porque como 26 por 37 hay infinidad de multiplicaciones, nos centramos más en primer paso, ante un error de cálculo de este estilo, evidenciar, ¿no? O buscar estrategias para ver que este resultado no es posible, pues por ejemplo, aquí integraría mucho el cálculo aproximado, ¿no? Aproximar un cálculo parecido para ver si estamos cerca o no del resultado. Y la siguiente cosa sería buscar otras estrategias para hacer el mismo cálculo y también, evidentemente, practicar la estrategia que estábamos usando en aquel momento, ¿no? Y al final has dicho esta idea de no quedarnos satisfechos con la estrategia que estoy usando ahora mismo, sino, evidentemente, si el objetivo siempre es ser más ágil, ¿no? No es que sea, ¿no? Siempre buscamos eficientar, ¿no? El proceso. En el momento que ya domino una estrategia de cálculo, ir buscando como maestros y como, ¿no? Es esta idea de retar al alumno, no sé si retar es la palabra, pero ¿no? Animar o invitar al alumno a hacerlo más eficiente. Pues en vez de usar material manipulativo, represéntalo, en vez de representarlo, no, pues directamente hazlo más abstracto, es un poco este camino para llegar a la agilidad. Exacto. Esto sería el objetivo de la práctica. Una cosa de la que hablábamos en otro de los encuentros, y es que es sacar al alumno de la zona de confort, porque muchas veces obtiene resultados correctos y aunque las estrategias que utiliza no sean eficientes, se queda aquí. Obviamente que el primer objetivo es que tenga el resultado correcto, ¿sí? Pero después lo que necesitamos también es que agilice, digamos, esos cálculos. Y aquí el trabajo del maestro de sacarlo de la zona de confort y proponerle otras situaciones,
otras oportunidades de práctica donde el maestro puede ir interviniendo para decirle, no uses tanto de los andamios, o a ver si lo podemos hacer, digamos, de manera más económica y ya que esto. Pero eso se hace principalmente, nosotros lo hacíamos en la enseñanza tradicional cuando yo aprendí, que me ponían hojas y hojas de multiplicaciones, de divisiones, de sumas, de ecuaciones, de lo que fuera, y eso lo conseguíamos a partir de lo repetitivo, ¿sí? Y además pasaba muchas veces que ya lo sabías hacer y lo único que era como ir para ganar agilidad, digamos, ¿no? Y es como un tiempo muy perdido cuando estamos en una propuesta de enseñanza competencial, porque lo que nosotros decimos es, eso es importante, pero podemos hacerlo en un ambiente de resolución de problemas. Entonces vamos a hacerlo en un ambiente de práctica productiva. Mientras los alumnos pueden practicar para mejorar la ejecución que tienen, para mejorar la fluidez computacional, al mismo tiempo buscan patrones, hacen conjeturas, encuentran, digamos, situaciones que tienen que justificar, resuelven problemas, comunican, digamos, siempre envuelto en todos los procesos, ¿sí? Y no Claro, sé, es a posible veces, que algunas personas no nos hayan escuchado nunca y que se puedan pensar, digamos, de qué estamos hablando, digamos, ¿no? En este sentido. Pero por eso quizás, aunque otros nos hayan escuchado muchas veces, yo creo que siempre vale la pena hacer qué queremos decir con un ejemplo de práctica productiva, ¿no? Entonces, a ver, un ejemplo de los muchos que podríamos decir es dime, ibas a decirme sí, algo. bueno, iba a decir que para quien a lo mejor para explicar así como si alguien ha trabajado con materiales de Inamat o con otras, ¿no? La práctica productiva es una cosa bastante extendida y para explicarlo, al menos como yo la primera vez que lo vi, Cecilia, yo lo que vi es como actividades donde veías que se tenían que hacer operaciones, pero aparentemente es que te complicaba mucho. Es como, vale, si literalmente, no como maestro o como familia o como alumno he acostumbrado a que para practicar sumas sencillamente me pones un listado de sumas, si me pones las sumas mezcladas con otras actividades como un tablero y tenga que sumar las esquinas y cosas así, como que parece como que complica más la ejecución, pero justamente es la gracia, ¿no? Que es que te permite encontrar otros patrones o otras estrategias a la vez que estás practicando cálculo. No sé si tienes en mente alguna actividad Sí, alguna para compartir actividad, así por bueno, es audio. que, digamos, me encanta la práctica productiva, me encantan y por lo tanto hay tareas que son fáciles de explicar. Y entonces, por ejemplo, en lugar de poner una lista de 16 multiplicaciones de dos cifras, imagínate que yo quiero estar practicando, quiero que mis alumnos sean fluidos en multiplicar dos números de dos cifras entre sí. Y en lugar de poner multiplicaciones al azar, lo que hago es poner 35 por 37 y al lado 36 por 36, 28 por 30 y al lado 29 por 29, ¿sí? O sea, dos números que se saltan uno en el medio multiplicados y después la otra pongo el número del medio multiplicado por sí mismo. Aquí lo que tiene que hacer el niño es practicar muchísimas multiplicaciones, pero al final le ponemos un ¿qué observas? ¿Sí? Y a partir de haber hecho las multiplicaciones, las personas que lo están haciendo descubren que siempre cuando multiplican los dos números que están ¿Quieres dar la separados, respuesta, Cecilia, o quieres dejar que lo prueben? No como, sé, para, ah, para crear un poco muy de, de, bien, ten- de- de suspense. me parece muy bien que hagan estas, digamos, ¿no? Y también pueden ver si eso necesitan que los números sean de dos cifras o pueden ser un de dos cifras por uno de tres o uno de dos por uno de una. Hay muchísimas posibilidades. Pero lo que me gustaría comentar en este sentido es que no solo que es práctica productiva, porque está en un ambiente en que yo le he agregado un elemento más que es encontrar un patrón, sino que además es una tarea que yo considero que es muy buena para el aula porque tiene el suelo bajo y el techo alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es posible que haya niños en mi clase que cuando yo les propongo esto ya sepan multiplicar. Y aunque yo quiero que sigan multiplicando para ganar fluidez, a ellos les da muchísima pereza
hacer eso porque dice, pero ¿para qué si yo ya lo sé hacer? ¿Sí? O ¿para qué si además de saberlo hacer lo podría hacer con calculadora? Entonces, lo que yo busco es cambiar el foco. Mi foco para ellos no es que me muestren una cosa que ya saben hacer, sino que encuentren cuál es el patrón que hay. Y encontrar patrones es la esencia de ser matemático. O sea, los estoy invitando a la actividad matemática. Pero a un Claro, y alumno de que hecho, tiene dificultades, puede ser que se quede con las dos primeras y yo tengo tiempo como maestro de acercarme a ese alumno, hacerle de nuevo el modelo rectangular, volver a etapas quizás digamos muy primarias de la multiplicación y darle una oportunidad para que haga una práctica muy inicial. yo sí, lo que estaba pensando, Cecilia, es que lo que queremos generar en clase, y creo que eso lo transmite 100% al maestro, es que yo, por ejemplo, ahora personalmente, a pesar de que sé multiplicar, tengo muchas ganas de probarlo a ver qué pasa, ¿no? A ver si detecto algún patrón o a ver, no sé, ¿no? Tengo ganas de hacerlo a pesar de que yo tengo clarísimo que ya sé multiplicar. Y que Para mí el reto seguro no que será saber tienes el móvil multiplicar al lado para poder hacer la multiplicación, digamos, con calculadora, también. pero perdería toda la gracia. Te dan ganas de probarlo mirando con los números, Sí, porque quizás en la multiplicación tienes la expectativa de poder encontrar la explicación, ¿sí? claro, que sí, entiendo. O sea, no Vale, es una cosa que es solamente comprobar, sino es comprobar y entender, digamos. Y el haber hecho el es, y que, modelo rectangular te ayudará mucho a entender, porque es una fila menos, pero una columna más. Y entonces intentarás entender a ver si la regularidad, por qué se explica. No sé si queda claro con esa idea. sí, sí, de hecho estaba pensando que sí, que no había pensado, de hecho no lo había pensado en esto, es decir, no había pensado que perdería o sea, no perdería la gracia, pero sí que me costaría ver el por qué si lo hago con la calculadora. En cambio, si empiezo a dibujar aquí, por ejemplo, rectángulos, o si lo hago desde el método tradicional, a lo mejor también acabo viendo algún patrón, ¿no? No sé, sería cuestión de probarlo eh, y de irlo viendo. Vale, yo creo que, la verdad, sinceramente, no tengo reloj y no sé cuánto tiempo llevamos hablando. Mira, Pero 28, un poquito menos de 28 minutos. pues yo creo que podríamos cerrar un poco como con las ideas principales de hoy, Cecilia, y luego tú me complementas. Pero yo me he apuntado aquí como, vale, a nivel como de estructura, del podcast de hoy, por un lado, diferenciar los diferentes tipos de práctica. Ya hablamos de la práctica de hechos, no de las tablas de multiplicar, de los números primos, de los números cuadrados. Este tipo de hechos, está bien, ¿no? Decirle hechos, Cecilia, como de elementos que tienes que saber que el objetivo es que te lo sepas de forma automatizada, muy fluida. Luego hemos hablado de un siguiente nivel de práctica más centrado en cálculo, donde a mí me ha hecho mucho, así como mucho clic la idea de que no, en un caso sí que tengo que haber pasado por todos, tengo que haber pasado por todas las tablas, pero en el caso de cálculo no tengo que haber pasado por todas las multiplicaciones que existen, ¿no? En todos los números naturales, enteros o decimales o racionales. Y luego hay uno que no hemos hablado tanto, que a lo mejor no sé, nos daría juego para otro podcast, que es hablar de la fluidez, ¿no? O la práctica de hechos procedimentales, que hablabas de, bueno, no sé si lo has dicho, pero entiendo que son las ecuaciones, las operaciones combinadas y tal. Esto yo creo que es un poco el resumen de hoy. Y sobre todo, cuando hemos hablado de, a nivel de cálculo, cómo practicarlo, em, hemos dado como bastantes como directrices, ¿no? Y sobre todo centrándonos en combinar el cálculo aproximado para saber si estás haciéndolo bien o no, o tener una noción de si lo estás haciendo bien o no, o detectar errores fácilmente. Y luego práctica productiva como estrategia muy rica para, a la vez que practico, construyo otros elementos de la competencia matemática, ¿no? Como puede ser detección de patrones, creación de estrategias, exhaustividad, ¿no? Un poco sería un poco como el resumen. No sé si estás de acuerdo o me he Sí, dejado me algo. gustaría hacer dos puntualizaciones, me las he anotado y todo. Que era uno que es cierto que hay unos hechos básicos que quizás, digamos, no entran en esto de haber pasado por todos, porque yo, por ejemplo, te dije la regla del cero, Ah, ¿sí? sí, Pero es verdad. claro, es como muy difícil haber pasado por todas las multiplicaciones, digamos, porque yo puedo hacer un cero, dos ceros, tres ceros y todo eso, pero yo creo que se entiende, digamos, de todo. Era simplemente la puntualización de que hemos, digamos, Claro. radicalizado la distinción, pero creo
que se entiende. Y lo otro es que nosotros hablamos aquí de la práctica productiva, pero eso no quiere decir que no haya lugar nunca para la práctica reproductiva, ¿sí? Que es la práctica más, que es exclusivamente destinada a practicar la estrategia. Lo que pasa que, como siempre decimos, es que esta práctica creemos nosotros que es mejor hacerla en ambientes, por ejemplo, digitales, donde tienes feedback de inmediato y donde tienes un montón de características que recuerdo hace mucho tiempo en un podcast anterior lo discutimos, pero como siempre los temas vuelven a resurgir, creo que en algún otro momento también aparecerá, pero no quería que quedara de que nosotros creemos que solo se puede hacer práctica productiva. Lo que creemos es que cuando estamos todos juntos en el aula, trabajando como comunidad, digamos, es más interesante hacer práctica productiva que reproductiva, y que la práctica reproductiva es mejor en entornos digitales que en entornos, digamos, de aula, normalizados, y que la práctica productiva refleja mejor lo que es la actividad matemática genuina. Unos niños pequeños pueden pensar que un matemático lo que hace es hacer cálculos muy rápido y muchos, digamos, de muchas cifras. Sin embargo, la imagen que damos con la práctica productiva se acerca más a lo que hace un matemático, que es justificar, buscar patrones y, digamos, hacerse preguntas también, ¿no? Y me parece que eso que podría ser una puntualización que estaría bien agregar a tu resumen. Genial. Me gusta Muy que bien. estés aquí, ¿eh? O sea que la próxima lo hacemos en persona, si te parece. Perfecto, perfecto. Pues Nos que vaya muy bien, despedimos. Cecilia. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.